En la madrugada más oscura del desierto de Durango, una bestia que la historia oficial niega decidió saltar el muro equivocado. Lo que parecía una granja aislada llena de presas fáciles era, en realidad, una trampa mortal custodiada por un veterano que llevaba 30 años esperando este momento. El intruso traía garras y un hambre insaciable, pero se encontró con 15 pitbulls de guerra entrenados para matar pesadillas. Creyó ser el depredador supremo hasta que escuchó el cerrojo de la puerta cerrarse detrás de él. El amanecer en la sierra de Durango no pide permiso para entrar. Rompe la oscuridad con una violencia silenciosa que Mondragón conoce demasiado bien. A sus 60 años, su figura se recorta contra la luz grisácea de la ventana como un poste de alambrada viejo, torcido pero incapaz de caerse ante el viento. Sus manos, anchas y curtidas como el cuero de una silla de montar mal cuidada, envuelven una taza de café negro que humea en el frío del desierto alto. No hay suavidad en sus movimientos. Cada gesto es económico, calculado, el residuo permanente de una vida castrense que nunca abandonó su sistema nervioso. Las cicatrices en sus antebrazos, mapas de tejido fibroso dejados por colmillos hace décadas, parecen palpitar con el cambio de temperatura, recordatorios físicos de que en este mundo la carne es débil y solo la disciplina sobrevive. El rancho Los Alacranes despierta bajo una capa de polvo fino que lo cubre todo, una fortaleza de adobe y piedra levantada en medio de la nada, donde el silencio pesa más que la gravedad. Afuera, el viento arrastra plantas rodadoras y silba entre las espinas de los mezquites, creando una música árida que para cualquier forastero sería motivo de locura, pero que para Mondragón es la única compañía tolerable. La propiedad está rodeada por muros gruesos de 3 metros, coronados con doble espiral de alambre de púas oxidado, una declaración arquitectónica de desconfianza hacia lo que habita en los cerros. Aquí no llega la señal de celular ni la piedad de la civilización. Es un enclave de resistencia donde el tiempo parece haberse detenido en una época más brutal, regida por la ley del más fuerte y la vigilancia perpetua. En los corrales traseros, la matila empieza a agitarse, no con los ladridos ansiosos de mascotas domésticas, sino con gruñidos graves y profundos que retumban en el pecho. Son 15 bestias, una mezcla genética de pitbull y dogo argentino, diseñadas no para la estética, sino para la guerra de trincheras en terreno abierto. Mondragón los observa desde el porche, evaluando su estado físico con la mirada clínica de un general pasando revista a sus tropas antes del despliegue. No hay nombres cariñosos ni juegos. La relación entre el hombre y los animales se basa en un respeto mutuo forjado en la violencia contenida. Ellos saben que él es el proveedor y la autoridad absoluta, y él sabe que son la única barrera efectiva entre su garganta y los horrores que a veces bajan de la montaña cuando no hay luna. La rutina matutina es un ritual sagrado de mantenimiento y orden, diseñado para mantener la mente ocupada y alejar los fantasmas que acechan en los momentos de ocio. Mondragón carga costales de alimento concentrado con un esfuerzo físico que hace tensar los músculos de su espalda, ignorando el dolor crónico en sus articulaciones como si fuera un ruido de fondo irrelevante. El olor del lugar es una mezcla penetrante de orina de animal, tierra seca y el aroma metálico del agua estancada en los bebederos de concreto. Cada acción, desde limpiar las jaulas hasta revisar los cerrojos de acero, se ejecuta con una precisión militar, eliminando cualquier variable de error. En Los Alacranes, el descuido no es un simple error humano, es una invitación abierta a la tragedia. El aislamiento geográfico de la zona es absoluto, una vastedad de matorrales y cañones que se extiende hasta donde alcanza la vista, ocultando secretos bajo el sol implacable. Mondragón eligió este lugar precisamente por su hostilidad, buscando un entorno que reflejara su propio paisaje interior, devastado y endurecido. No recibe visitas, y los pocos lugareños que cruzan los caminos de terracería a kilómetros de distancia saben que no deben acercarse a la propiedad del viejo de los perros. Hay rumores en los pueblos cercanos sobre lo que ocurre tras esos muros, historias de peleas clandestinas o nexos con el narco, pero la realidad es mucho más solitaria y sombría. Mondragón vive en una vigilia constante, protegiendo un perímetro que nadie más ve.
pelea, luchando una guerra que supuestamente terminó hace años. A medida que el sol asciende y castiga la tierra, el calor distorsiona el horizonte, haciendo que los cactus lejanos parezcan figuras humanas retorcidas por el dolor. Mondragón se sienta a la sombra del alero, limpiando un rifle de cerrojo con movimientos mecánicos y repetitivos, el olor a aceite de armas impregnando el aire estancado. Sus ojos, oscuros y hundidos bajo cejas pobladas, escanean el terreno circundante buscando anomalías, patrones rotos en la vegetación o huellas que no deberían estar ahí. No es paranoia, se dice a sí mismo, es la experiencia de quien ha visto lo que la naturaleza es capaz de hacer cuando decide reclamar su territorio. La tranquilidad del desierto es una mentira, una máscara dorada que oculta dientes afilados y una indiferencia cósmica hacia el sufrimiento humano. La relación de Mondragón con el Kaiser, el macho alfa de la jauría, es un estudio de mise en scène, comunicación no verbal y dominio silencioso. El perro, una masa de músculo blanco con cicatrices rosadas en el hocico, se sienta junto a su bota, vigilando la misma dirección que su dueño. No necesita correa ni órdenes verbales. La conexión entre ambos es casi telepática, forjada en la soledad compartida y la comprensión de que son especies distintas, unidas por el mismo instinto depredador. Mondragón deja caer su mano sobre la cabeza masiva del animal, sintiendo el calor de la vida y la tensión latente bajo la piel. En ese contacto tosco hay más honestidad que en cualquier conversación humana que haya tenido en la última década. Ambos son guerreros retirados esperando una batalla que el mundo cree imposible. Cuando la tarde comienza a caer, el cielo se tiñe de un violeta amoratado, como un hematoma gigante extendiéndose sobre la sierra. Las sombras se alargan y transforman el patio de tierra batida en un laberinto de oscuridad y formas confusas. Es en este momento del día cuando la soledad se vuelve física, una presión tangible en el pecho que Mondragón combate encendiendo lámparas de queroseno y revisando los candados por segunda vez. El sonido del viento cambia, pasando de un silbido constante a un gemido intermitente que se mete por las rendijas de las ventanas y las puertas mal ajustadas. La atmósfera se carga de una electricidad estática que eriza el pelo de los perros y pone los nervios de punta, anticipando la llegada de la noche verdadera. Mondragón cena de pie en 1900 la cocina, masticando tasajo y tortillas frías sin prestar atención al sabor, alimentando la máquina biológica solo para que siga funcionando. Las paredes de la casa están desnudas, sin fotos familiares ni recuerdos, solo un calendario viejo y algunos mapas topográficos de la región marcados con tinta roja. Su vida se ha reducido a lo esencial, despojada de cualquier adorno que pudiera sugerir vulnerabilidad o apego a un pasado que ya no existe. Sin embargo, en el fondo de sus ojos hay una fatiga antigua, el peso de secretos que no pueden ser escritos ni hablados, solo cargados como piedras en una mochila invisible. El silencio de la casa es absoluto, solo roto por el crujido ocasional de la madera enfriándose y su propia respiración rasposa. La noche finalmente se asienta sobre los alacranes, trayendo consigo una oscuridad tan densa que parece sólida, impenetrable para la luz de las estrellas. Mondragón sale al porche por última vez, escopeta en mano, y escucha el coro de la pinon, fauna nocturna, grillos, búhos y el aullido lejano de los coyotes. Pero esta noche hay algo diferente en la cadencia del desierto, un hueco en el sonido, una pausa imperceptible para el oído inexperto, pero alarmante para él. Los perros en los corrales no están durmiendo, están de pie, estáticos, con las orejas orientadas hacia el norte, hacia la parte más profunda y antigua de la sierra. Mondragón siente un frío que no es climático recorrerle la espalda. La espera, esa tortura lenta de los años, podría estar llegando a su fin. El cambio en la atmósfera comenzó con los animales, esos sismógrafos biológicos que detectan la catástrofe antes de que toque el suelo. No fue un estallido repentino de ladridos, sino una transformación gradual y escalofriante en la dinámica de la jauría que Mondragón observó con creciente inquietud. Durante 3 noches consecutivas, los perros dejaron de dormir dispersos por los corrales para agruparse en una formación defensiva apretada, un círculo de músculos y dientes orientado obsesivamente hacia el norte. El Kaiser no descansaba, patrullaba el perímetro de la jaula con un trote rígido y nervioso, el pelaje del lomo erizado permanentemente como una cresta de aguja. Sus gruñidos no eran advertencias territoriales comunes dirigidas a coyotes o gatos monteses, eran sonidos guturales, vibraciones bajas que parecían responder a una frecuencia que el oído humano de Mondragón ya no podía captar, pero que su instinto militar reconocía como la antesala del combate
combate. Mondragón sentía esa electricidad estática en sus propias cicatrices, una picazón fantasma debajo de la piel curtida que siempre precedía al desastre. Su cuerpo, entrenado para reaccionar ante amenazas tangibles, comenzó a segregar cortisol en dosis tóxicas, manteniéndolo en un estado de vigilia forzada que quemaba sus reservas de energía. Se encontraba revisando las ventanas cada 10 minutos, sus manos buscando la familiaridad del acero frío de su escopeta recortada, aunque la lógica le dictaba que no había nada allí fuera. El desierto, sin embargo, había cambiado su banda sonora habitual. Los grillos habían enmudecido y el viento traía ráfagas de un silencio pesado, antinatural, como si la sierra entera estuviera conteniendo la respiración ante la presencia de un depredador alfa que no pertenecía a la cadena alimenticia local. La normalidad del rancho se estaba deshilachando, revelando los hilos de terror que sostenían su cordura. Fue en la cuarta noche cuando el olor llegó, una pestilencia densa y aceitosa que se filtró por las rendijas de las puertas y se asentó en el fondo de la garganta. No era el hedor dulce de la carroña típica del ganado muerto, ni el almizcle rancio de un zorrillo atropellado en la carretera. Era un aroma químico, una mezcla repugnante de azufre, cobre y carne quemada, similar al que impregna el aire después de un accidente industrial o una detonación fallida. Mondragón sintió una náusea repentina, no por el asco físico, sino por la memoria olfativa que ese olor detonó en su cerebro reptiliano. Ese aroma específico estaba archivado en los rincones más oscuros de su mente, etiquetado bajo peligro extremo y muerte inminente, una firma sensorial que creía haber enterrado bajo toneladas de tierra y décadas de negación y silencio institucional. Incapaz de soportar la inacción, Mondragón tomó su linterna de alta potencia y salió al patio, el haz de luz cortando la oscuridad como un bisturí. El aire afuera estaba gélido y cargado de esa presencia invisible que hacía que los vellos de su nuca se erizaran dolorosamente. Caminó hacia el muro norte, donde los perros concentraban su atención, sus botas crujiendo sobre la grava con un sonido que le pareció ensordecedor en medio de la quietud absoluta. Al llegar a la cerca perimetral, su corazón dio un vuelco violento. La estructura, diseñada para detener vehículos ligeros y ganado bravo, presentaba una deformación imposible. Los postes de acero estaban doblados hacia adentro a 3 metros de altura, y el alambre de púas doble había sido desgarrado como si fuera hilo de algodón podrido, dejando una abertura obscena hacia la oscuridad del monte. Mondragón examinó el daño con manos temblorosas, pasando los dedos callosos por el metal retorcido, buscando marcas de herramientas, cizallas o cualquier rastro de intervención humana. No había nada de eso. El acero había sido vencido por fuerza bruta pura, una presión descomunal aplicada con una violencia frenética que desafiaba la física de cualquier animal conocido en la región. Un oso negro podría haber doblado la malla, pero no a esa altura y no con esa precisión quirúrgica para abrir una brecha sin colapsar la estructura entera. Lo que fuera que había hecho esto tenía inteligencia, pulgares oponibles y una fuerza motriz terrorífica. El miedo, frío y paralizante, comenzó a trepar por sus piernas, confirmando que la seguridad de sus muros era una ilusión patética frente a lo que estaba acechando en las sombras. Al bajar la vista hacia el suelo polvoriento del exterior, iluminó la tierra suelta esperando encontrar huellas de botas militares o neumáticos de camionetas del cártel, algo que pudiera combatir con balas y estrategia. Lo que encontró, sin embargo, hizo que se le helara la sangre en las venas. Impresa en el polvo fino, perfectamente conservada por la falta de viento, había una huella solitaria y profunda. Era enorme, mucho más grande que el pie de un hombre alto, pero la anatomía era lo que causaba el verdadero horror. Tenía la forma general de un pie humano, pero los dedos eran demasiado largos, terminados en lo que claramente eran marcas de garras, y el arco plantar sugería una estructura ósea diseñada para la velocidad explosiva y el salto, no para la marcha humana. Mondragón retrocedió instintivamente, tropezando con sus propios pies, la respiración agitada y superficial, golpeando sus costillas como un martillo neumático. Esa huella no era un error de interpretación, ni una pareidolia formada por las sombras. Era una firma, una tarjeta de visita dejada a propósito para que él la encontrara. La criatura no solo había estado allí, se había detenido, había observado la casa y había decidido no entrar todavía, jugando con él como un gato con un ratón acorralado. La inteligencia detrás de esa acción era lo que más le aterraba. No era un animal buscando comida, era un enemigo haciendo reconocimiento, evaluando las defensas y, peor aún, burlándose de sus inútiles precauciones. La guerra que creía terminada acababa de reactivarse en su propio patio trasero. Regresó a la casa con pasos rápidos
lentos y erráticos, cerrando la puerta principal y corriendo los 3 cerrojos de seguridad con una desesperación que rozaba el pánico infantil. Se recargó contra la madera sólida, respirando el aire viciado del interior, tratando de controlar el temblor incontrolable de sus manos. Su mente, habitualmente ordenada y pragmática, era ahora un torbellino de imágenes, fragmentadas y sonidos del pasado que se superponían a la realidad presente. El olor a azufre parecía haberlo seguido dentro, impregnando las paredes, la ropa, su propia piel. Sabía que no podía llamar a la policía. Si lo hacía, los tacharían de viejo loco, o peor, atraerían la atención de aquellos que limpian estos desastres eliminando a los testigos. Estaba solo, absolutamente solo, en el fin del mundo, contra algo que no debería existir. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mondragón se dirigió a su habitación, apartando muebles con brusquedad hasta llegar a un panel falso en el suelo del armario, oculto bajo una alfombra raíz. Levantó la madera con un gruñido de esfuerzo, revelando una caja fuerte de metal gris, oxidada por fuera pero impecable en su mecanismo. Sus dedos marcaron la combinación de memoria, una secuencia de números que correspondía a una fecha maldita que llevaba tatuada en el alma. El clic metálico de la apertura sonó como un disparo en el silencio de la habitación. Dentro no había dinero ni documentos de propiedad. Había un arsenal específico, reliquias de una operación encubierta que nunca existió oficialmente, cargadores con munición de punta hueca modificada artesanalmente, bengalas de alta intensidad y un viejo diario de campo con tapas de cuero desgastado. Sacó el diario y lo abrió sobre la cama, las páginas amarillentas crujiendo bajo sus dedos ásperos. La caligrafía era la suya, pero de hace 30 años, trazos firmes, urgentes, escritos con la precisión de quien documenta el infierno para no volverse loco. Leyó las primeras líneas de una entrada marcada con tinta roja y las palabras saltaron hacia él como acusaciones vivas. Objetivo localizado. No responde a comandos verbales. Muestra resistencia balística anómala. Hemos perdido a 2 hombres en el primer contacto. Dios nos perdone por lo que vamos a tener que hacer aquí. Cerró el cuaderno de golpe, incapaz de seguir leyendo, pero el daño ya estaba hecho. La compuerta de la memoria se había abierto y el agua negra del trauma comenzaba a inundarlo todo. De repente, un aullido rompió la noche, pero no fue el sonido lastimero de un coyote ni el ladrido furioso de sus perros. Fue un sonido que heló la sangre de Mondragón hasta la médula, un grito que comenzaba como un lamento humano, lleno de dolor y súplica, y se transformaba a mitad de camino en un rugido bestial, gutural y depredador. Era la voz de algo que estaba atrapado entre 2 mundos, una aberración biológica que imitaba el sufrimiento para atraer a los compasivos antes de devorarlos. Los perros en el corral respondieron con un silencio aterrorizado, un mutismo absoluto que confirmaba que reconocían al dueño de esa voz. No era un rival, era el depredador supremo, el rey de la sierra que había regresado para reclamar su trono de huesos. Mondragón se sentó en el borde de la cama, con el rifle desmontado en el regazo, sintiendo cómo el peso de los años se le venía encima. No era solo el miedo a morir, era el horror de saber que todo el sacrificio, todas las muertes, todo el silencio y la culpa que había cargado durante décadas no habían servido para nada. La criatura, o su descendencia, había sobrevivido. La limpieza había fallado. Recordó las caras de sus compañeros, jóvenes soldados que fueron despedazados en la oscuridad, cuyos ataúdes fueron llenados con piedras y sellados bajo órdenes de seguridad nacional. Si esa cosa estaba aquí, significaba que sus muertes habían sido en vano y que la pesadilla que creían contenida en una carpeta clasificada estaba ahora libre y hambrienta. El viejo militar se levantó y caminó hacia la ventana, apagando la luz para no ser un blanco fácil. Miró hacia la negrura del desierto, donde las formas de los cactus parecían ejércitos de espectros avanzando hacia la casa. Sus ojos, acostumbrados a buscar patrones, creyeron ver movimiento en la linde del bosque de mezquites, sombras, que se desplazaban con una fluidez líquida, demasiado rápidas para ser humanas, demasiado grandes para ser animales. Sabía que lo estaban observando, estudiando sus movimientos, esperando el momento de debilidad. La sensación de ser la presa era aplastante, una inversión humillante de roles para un hombre que había pasado su vida siendo el cazador. La sierra ya no era su refugio, se había convertido en una jaula y él estaba atrapado dentro con el monstruo. Una oleada de culpa tóxica lo golpeó, más dolorosa que cualquier herida física. Recordó la noche original, el caos, los gritos por radio pidiendo extracción que nunca llegó. Recordó cómo tuvieron que improvisar, cómo tuvieron que convertirse en carniceros para sobrevivir a algo que no figuraba en ningún
ningún manual de combate. La mentira oficial fue ataque de cárteles o accidente de entrenamiento, pero él sabía la verdad. Esa verdad ahora estaba arañando su puerta, exigiendo un ajuste de cuentas. Mondragón entendió que no se iría de los alacranes vivos. Esta era su última posición, su álamo personal contra las fuerzas de la oscuridad que el gobierno negaba y que la iglesia temía nombrar. Con manos que finalmente habían dejado de temblar, no por calma, sino por resignación, Mondragón comenzó a cargar el rifle, insertando cada bala con una oración silenciosa y profana. Esta es por Ramírez, pensó al meter el primer cartucho. Esta por el teniente. Siguió con el segundo. La habitación se sentía pequeña, claustrofóbica, llena de los fantasmas de los hombres que no pudieron volver a casa. La línea temporal se desdibujaba. Ya no estaba en su rancho. Estaba de vuelta en la selva, en la zona cero, sintiendo la misma humedad pegajosa y el mismo terror primordial. El pasado y el presente colapsaron en un solo punto de dolor infinito. Mondragón cerró los ojos y dejó que la memoria lo arrastrara por completo, abandonando la resistencia. El sonido del cerrojo del rifle al cerrarse fue el detonante final. La realidad del rancho se disolvió, reemplazada por el rugido de los helicópteros, el olor a napalm y sangre fresca, y la visión de una luna roja sobre la selva de Chiapas. Ya no era un anciano criador de perros, era de nuevo el capitán Mondragón, líder del escuadrón Sombra, y estaba a punto de entrar en la boca del infierno por primera vez. El flashback lo engulló entero, transportándolo al origen de la maldición, al momento exacto en que el mundo racional dejó de existir y comenzó la verdadera historia de 1900. Terror. La memoria lo transporta violentamente al otoño de 1995, a las profundidades asfixiantes de la selva lacandona, donde la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa de ropa podrida. Mondragón, entonces, un teniente en la plenitud de sus facultades físicas, comandaba una unidad de reconocimiento profundo, con órdenes de interceptar una supuesta columna de insurgentes armados. La selva era un organismo vivo y hostil, un muro verde de vegetación que devoraba la luz del sol y ocultaba senderos que no aparecía en los mapas militares estándar. El equipo avanzaba en silencio táctico, cargando mochilas de 30 kilos y el peso invisible de la incertidumbre, comunicándose solo con señales de mano y miradas tensas. Sin embargo, lo que inquietaba a Mondragón no era la presencia del enemigo humano, sino la ausencia total de la fauna local. Los monos aulladores habían callado y los pájaros habían desaparecido, dejando un vacío acústico que resonaba con una advertencia primitiva. Al tercer día de patrulla, el pelotón encontró el campamento objetivo en un claro cerca de un arroyo seco, pero la escena no correspondía a ningún escenario de combate convencional ni a una redada antinarcóticos. No había casquillos percutidos en el suelo, ni cráteres de explosiones, ni señales de fuego cruzado. Las tiendas de campaña estaban desgarradas desde el techo hacia abajo, como si hubieran sido abiertas por maquinaria pesada o garras gigantescas. El equipo de 1900 comunicaciones estaba intacto, pero bañado en sangre coagulada, y las armas de los supuestos guerrilleros estaban tiradas en el barro, muchas de ellas con el seguro puesto, indicando que no tuvieron tiempo ni siquiera de levantar los rifles. El aire apestaba a esa mezcla química de cobre y azufre que Mondragón reconocería años más tarde en su propio rancho, un hedor que no pertenecía a la descomposición natural, sino a algo aberrante y tóxico. Mondragón ordenó un perímetro defensivo mientras él y el sargento médico inspeccionaban lo que quedaba de los ocupantes del campamento, una tarea que pondría a prueba la cordura de cualquier hombre. Los cuerpos no estaban simplemente muertos, habían sido desmantelados con una ferocidad anatómica que sugería un conocimiento perverso de la fisiología humana o un hambre voraz y desordenada. Faltaban extremidades enteras, arrancadas de cuajo con tal fuerza que el hueso se había astillado limpiamente y las cavidades torácicas estaban abiertas, expuestas como en una lección de autopsia grotesca. Lo más perturbador eran las expresiones congeladas en los rostros de los cadáveres. No había rictus de furia combativa, solo una máscara de terror absoluto, de incredulidad ante lo que sus ojos habían visto en los últimos segundos de vida. Mientras revisaba el perímetro, uno de los cabos, un muchacho de Veracruz con ojos de lince, señaló unas marcas en la corteza de una ceiba centenaria a casi 4 metros de altura. Eran surcos profundos, de 5 centímetros de ancho, que habían penetrado la madera dura como si fuera mantequilla caliente, dejando resumar la savia lechosa del árbol. Mondragón midió la distancia entre las garras y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La envergadura necesaria para hacer esas marcas implicaba una criatura con brazos
brazos más largos que un hombre alto y una fuerza en los dedos capaz de triturar acero. No había osos en esa zona, y los jaguares no atacaban de esa manera ni alcanzaban esas dimensiones. La evidencia física gritaba que estaban cazando algo que no figuraba en los manuales de biología, una anomalía que desafiaba la lógica evolutiva. La noche cayó sobre la selva como una manta de plomo, trayendo consigo una oscuridad tan densa que las gafas de visión nocturna de primera generación apenas podían penetrar el ruido visual del follaje. El silencio sepulcral se rompió repentinamente a las 0200 horas, no con disparos, sino con el sonido húmedo de algo pesado cayendo desde las copas de 1900. Los árboles justo en el centro del perímetro defensivo. Antes de que pudieran reaccionar, el caos estalló con una velocidad vertiginosa. Sombras alargadas se movían entre los hombres con una fluidez líquida, golpeando y mordiendo con una precisión letal. Los fogonazos de los rifles M16 iluminaron fragmentos de la pesadilla, piel grisácea y lampiña, músculos tensos como cables de acero y ojos que reflejaban la luz con un brillo amarillo y maligno. Mondragón vio a su operador de radio levantado del suelo por una de esas cosas, sus pies pataleando inútilmente en el aire, mientras la criatura le arrancaba la garganta con una mordida rápida y eficiente. No eran animales salvajes actuando por instinto. Había una coordinación táctica en su ataque, una inteligencia de manada que flanqueaba y aislaba a los objetivos más débiles. Las balas de 5.56 mm parecían impactar en la carne de las bestias sin causar el daño hidrostático esperado, atravesándolas o quedando alojadas en su densa masa muscular sin detener su avance. Era como disparar a sacos de arena húmeda que corrían a 40 kilómetros por hora. La física balística fallaba ante una biología que estaba diseñada para absorber el castigo y seguir matando. En medio de la confusión y los gritos, Mondragón logró enfocar su linterna táctica en una de las criaturas que se había detenido momentáneamente sobre el cuerpo de un soldado caído. Lo que vio se grabó en su retina para siempre, una imagen que lo perseguiría en cada pesadilla durante las siguientes décadas. La entidad tenía una estructura vagamente humanoide, pero distorsionada, con piernas digitígradas y una columna vertebral curvada que le permitía alternar entre la bipedestación y el galope a 4 patas. Pero fue el rostro lo que destruyó su comprensión del mundo. No era un hocico de lobo ni de felino, era una cara humana estirada y deformada, con piel tensa sobre el cráneo y una boca llena de dientes cerrados que parecía sonreír con una malicia consciente. La criatura llevaba algo colgado al cuello, un detalle incongruente que añadió una capa de horror psicológico a la masacre física que se desarrollaba a su alrededor. Entre la sangre y el barro brillaban los restos de un collar de cuentas de colores y amuletos de santería, mezclados con lo que parecían ser placas de identificación militar oxidadas de una época anterior. Aquello no era un animal desconocido descubierto por la ciencia, era algo que había sido humano alguna vez, o que había sido creado a partir de humanos, una abominación nacida de rituales oscuros o experimentos fallidos que el gobierno había ocultado en la selva. La bestia lo miró directamente a los ojos y Mondragón vio reconocimiento, una chispa de inteligencia humana atrapada en un cerebro bestial. La orden de retirada fue gritada por encima del estruendo de los huesos rompiéndose y los lamentos de los moribundos, una decisión desesperada para salvar lo que quedaba del pelotón. Corrieron a través de la maleza, tropezando con raíces y lianas, disparando a ciegas hacia atrás para mantener a raya a las sombras que los perseguían con risas que sonaban como hienas, imitando voces humanas. La disciplina militar se desintegró, reemplazada por el instinto de supervivencia más básico. Ya no eran soldados de élite, eran presas aterrorizadas huyendo de depredadores superiores. Mondragón arrastraba al sargento médico, que tenía el hombro dislocado y sangraba profusamente, mientras escuchaba cómo los hombres en la retaguardia eran cazados uno por uno, sus gritos cortados abruptamente por el crujido húmedo de la violencia final. Llegaron a una zona de extracción improvisada al amanecer, un claro rocoso donde el helicóptero debía recogerlos, pero el cielo estaba vacío y silencioso. La radio estaba muerta, destruida en el primer asalto, y se encontraron solos, acorralados contra un acantilado, con la munición casi agotada y la moral hecha pedazos. Fue entonces cuando entendieron la verdadera naturaleza de su misión. No
eran la fuerza de ataque, eran el cebo, las cobayas enviadas para probar la capacidad letal de los activos biológicos que habitaban esa zona prohibida. El alto mando sabía lo que había ahí abajo. Los habían enviado al matadero para recopilar datos de combate, para medir cuánto tardaban los monstruos en devorar a una unidad entrenada. Durante las horas siguientes, bajo el sol implacable de la mañana, Mondragón y los 3 sobrevivientes restantes montaron una última defensa patética con cuchillos y piedras. Las criaturas no atacaron de inmediato con la luz del día. Se mantenían en la linde del bosque, observando desde las sombras, recuperándose de las heridas nocturnas con una velocidad de regeneración visible. Mondragón podía ver cómo la piel se cerraba sobre los impactos de bala, tejiendo tejido nuevo en cuestión de minutos, un proceso biológico que consumía una energía inmensa y explicaba su hambre voraz. Eran máquinas biológicas perfectas, adaptables e imparables, y el hecho de que llevaran restos de ropa humana sugería un origen tan trágico como blasfemo. Finalmente, el sonido de rotores rompió el estancamiento, pero no era el transporte de rescate habitual, sino 2 helicópteros negros sin marcas de identificación visibles. De ellos descendieron hombres con trajes de protección biológica completa y lanzallamas, moviéndose con una eficiencia fría y desapegada que contrastaba con el horror de los sobrevivientes. No corrieron a prestar primeros auxilios a Mondragón ni a sus hombres. Su prioridad fue asegurar el perímetro y rociar con fuego químico la línea de árboles, haciendo retroceder a las bestias con muros de napalm. El olor a carne quemada, esa mezcla específica de proteína y combustible, saturó el aire, un perfume de muerte que Mondragón nunca podría lavar de su memoria olfativa. Los limpiadores avanzaron hacia el campo de batalla de la noche anterior, ignorando las súplicas de los heridos para recolectar muestras de tejido y arrastrar los cadáveres de las criaturas abatidas hacia contenedores sellados. Mondragón vio cómo embolsaban a uno de sus propios soldados caídos con la misma indiferencia con la que manejaban a los monstruos, tratándolo como material biológico contaminado en lugar de un compañero de armas. Cuando intentó protestar, un oficial sin rostro le inyectó un sedante en el cuello sin mediar palabra, y el mundo se desvaneció en una neblina gris, llevándose consigo la última esperanza de justicia o reconocimiento para los hombres que habían muerto, gritando en la oscuridad. Despertó días después en una instalación médica subterránea en la Ciudad de México, atado a una cama y conectado a monitores que pitaban rítmicamente. No había ventanas ni relojes, solo luz fluorescente y el zumbido constante del aire acondicionado filtrado. Los interrogatorios comenzaron tan pronto como pudo hablar, pero no eran preguntas sobre lo que pasó, sino afirmaciones guionizadas que debía repetir hasta memorizarlas. Fue una emboscada de guerrilleros, le decían. Viste osos drogados por los narcos. El estrés de combate te provocó alucinaciones. La tortura psicológica fue implacable, diseñada para fracturar su certeza y reescribir su memoria, para convertir la verdad inaceptable en una mentira digerible para el informe oficial. Le mostraron fotos manipuladas, informes falsificados de autopsias que atribuían las muertes a fuego de ametralladora y explosivos, negando sistemáticamente cada detalle de la carnicería que había presenciado. Mondragón resistió al principio, aferrándose a la imagen de los ojos amarillos y las garras, pero el aislamiento y la medicación forzada comenzaron a erosionar su voluntad. Entendió que la única forma de salir de ese agujero de concreto era aceptar la mentira, tragar el sapo y convertirse en cómplice del silencio. Si insistía en la verdad, desaparecería para siempre en el sistema psiquiátrico militar o en una tumba sin nombre, y nadie sabría nunca dónde buscarlo. Fue liberado 6 meses después con una baja médica por estrés postraumático severo y una pensión que era en realidad un pago por su silencio. Antes de salir, un general que nunca había visto el combate le entregó un sobre con documentos clasificados y una advertencia velada. Lo que crees que viste se queda aquí, capitán, por tu bien y el de tu familia. Esas cosas no existen, y si existen, son propiedad del Estado. No te metas con los activos nacionales. Mondragón tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de la traición y la impotencia, sabiendo que estaba vendiendo el honor de sus hombres muertos a cambio de una vida que ya no sentía como propia. Los años pasaron, pero el horror nunca se fue. Se mudó con él, se sentó a su mesa y durmió en su cama, un parásito emocional que se alimentaba de su culpa. Se retiró al norte, buscando el desierto para escapar de la selva, construyendo su rancho como una fortaleza contra un enemigo que sabía que eventualmente vendría a buscarlo. Crió perros feroces no por deporte,
deporte, sino porque sabía que las balas a veces fallan y que solo el instinto animal puede detectar lo que no es humano. La soledad se convirtió en su penitencia, una forma de proteger al mundo de él y de lo que sabía, esperando el día en que el pasado decidiera cobrar la deuda pendiente. Ahora, de vuelta en su habitación, con el diario abierto y el rifle cargado, Mondragón sabe que el ciclo se ha cerrado. El olor a azufre que entra por la ventana es el mismo de aquella noche en Chiapas, la firma inconfundible de las Abloes, las entidades biológicas anómalas. No son demonios, ni nahuales, ni leyendas folclóricas. Son errores de la ciencia y la naturaleza, monstruos de carne y hueso que sangran, matan y se reproducen. Y esta vez no hay equipo de extracción, no hay limpiadores en camino y no hay dónde esconderse. La guerra privada del capitán Mondragón está a punto de librar su batalla final, y él sabe, con la certeza de un viejo soldado, que esta noche no habrá sobrevivientes para contar la mentira oficial. Mondragón regresa del abismo de sus recuerdos con un jadeo áspero, como quien rompe la superficie del agua justo antes de ahogarse. La inacción ya no es una opción viable en este escenario. Esperar atrincherado dentro de la casa es aceptar la muerte en los términos del enemigo, y él nunca ha sido un hombre que entregue su cuello voluntariamente. Se levanta de la cama con un crujido de rodillas y comienza a equiparse con la metodología precisa de un ritual funerario inverso, vistiendo su viejo chaleco táctico deshilachado sobre la camisa de franela a cuadros. Los bolsillos del chaleco se llenan rápidamente de cartuchos de escopeta y cargadores pesados para su pistola calibre .45, un peso metálico y reconfortante que ancla su cuerpo a la realidad física inmediata. No hay rastro de heroísmo en sus gestos mecánicos, solo la determinación fría, pragmática y letal de quien se dispone a limpiar una infestación, sabiendo perfectamente que la limpieza probablemente le costará la vida. Sale al patio trasero, donde la jauría lo recibe con un silencio tenso y expectante, vibrante, de una energía contenida que casi se puede tocar. Los perros, veteranos de 1000 escaramuzas contra coyotes y ladrones, saben instintivamente que ha llegado el momento de la verdad. No hay ladridos ansiosos ni saltos desordenados, solo 15 pares de ojos brillantes fijos en su líder, esperando la orden para liberar la violencia genética para la que fueron criados. Mondragón abre la puerta del corral principal y los animales fluyen hacia el exterior como una marea de agua oscura y músculo, moviéndose con una coordinación de manada que roza lo sobrenatural. El aire nocturno es frío y seco, cortante en la piel, pero trae consigo oleadas intermitentes de ese hedor químico y nauseabundo, una brújula olfativa invisible que marca el camino directo hacia el horror que los espera en la oscuridad del desierto. Con un gesto de mano casi imperceptible, una señal táctica remanente de sus días en la selva, Mondragón señala hacia la brecha abierta en la cerca perimetral. La manada avanza sin dudar, transformándose instantáneamente de mascotas guardianas a depredadores letales, sus cuerpos bajos y pegados al suelo para maximizar el sigilo. Al cruzar el límite de la propiedad, el mundo civilizado deja de existir. El desierto se abre ante ellos como un océano negro y hostil, lleno de formas retorcidas de mezquites y nopales que parecen observar su paso. El suelo bajo sus botas cambia de la tierra compactada del rancho a la arena suelta y pedregosa del monte, dificultando cada paso y exigiendo un esfuerzo físico que hace arder los pulmones del viejo soldado. Sin embargo, no se detiene. El miedo ha sido reemplazado por una concentración helada, una visión de túnel enfocada únicamente en localizar y destruir la amenaza. El rastro es fácil de seguir para quien sabe leer el lenguaje de la violencia en la tierra. Ramas de arbustos duros partidas como palillos, piedras grandes volcadas por un paso pesado y ocasionalmente esa huella monstruosa y semihumana impresa en el polvo. Mondragón nota con alarma que las huellas no son erráticas, tienen un propósito, una dirección lineal que se aleja de la casa y se adentra hacia una zona de barrancos profundos conocida por los locales como la Garganta del Diablo. Es un terreno traicionero, lleno de cuevas naturales y sombras perpetuas donde la luz de la luna apenas llega, el lugar perfecto para una emboscada o una guarida. A medida que avanzan, el silencio del desierto se vuelve opresivo, una ausencia total de sonido biológico que indica que incluso los insectos y los roedores han huido aterrorizados ante la presencia del depredador alfa. De repente, el Kaiser se detiene en seco frente a un matorral denso, con el pelo del lomo completamente erizado y emitiendo un gruñido sordo
sordo que vibra en el aire. Mondragón se acerca con el rifle levantado, iluminando la zona con el haz concentrado de su linterna táctica acoplada. Lo que encuentra allí es una advertencia grotesca: los restos de un ternero extraviado, pero no devorado. El animal ha sido desmembrado con una crueldad quirúrgica, sus órganos extraídos y colocados en un patrón geométrico sobre las piedras, una exhibición de sadismo que descarta cualquier motivación alimenticia. No es el trabajo de un animal hambriento, es una obra de arte macabra, un tótem de terror dejado para marcar territorio. El olor a azufre y químicos es aquí tan intenso que Mondragón tiene que cubrirse la nariz con el antebrazo para no vomitar, confirmando que están muy cerca de la fuente. La jauría comienza a desplegarse en abanico, rodeando la entrada de una cueva baja oculta entre dos formaciones rocosas que parecen colmillos de piedra. Mondragón siente la presión en el pecho, ese sexto sentido que le grita que está siendo observado desde múltiples ángulos. No es solo una criatura. La disposición de las huellas alrededor del cadáver del ternero sugería al menos dos individuos distintos, quizás más. Apaga la linterna momentáneamente para dejar que sus ojos se ajusten a la penumbra y no delatar su posición exacta, confiando en el oído y en la reacción de sus perros. En la oscuridad, escucha el sonido inconfundible de la respiración pesada y húmeda, un jadeo que no suena animal, sino como el de un hombre asmático o enfermo, amplificado por la acústica de las rocas. El ataque estalla sin previo aviso, una explosión de violencia cinética que rompe la quietud de la noche en mil pedazos. Una sombra masiva se desprende del techo de la cueva y cae directamente sobre el flanco derecho de la formación de perros, moviéndose con una velocidad que el ojo humano apenas puede procesar. El impacto suena como un choque de vehículos. Cuerpos caninos vuelan por el aire entre aullidos de dolor y el crujido de huesos rotos. Mondragón reacciona por instinto, encendiendo la luz y disparando dos veces hacia la masa en movimiento. Pero la criatura es un borrón de gris y rojo, esquivando los disparos con movimientos espasmódicos y antinaturales. El caos es total. El polvo se levanta en una nube asfixiante, mezclándose con la sangre y los gruñidos de una batalla primitiva a muerte. La bestia es enorme, de casi 2,5 metros de altura al erguirse, con una musculatura densa y fibrosa, cubierta de una piel pálida y llena de cicatrices antiguas. Sus extremidades son desproporcionadamente largas, terminadas en manos con garras que funcionan como cuchillos de carnicero, tajando carne y músculo con cada golpe. Mondragón ve con horror cómo uno de sus mejores dogos es partido literalmente a la mitad con un solo movimiento de esos brazos, sus entrañas derramándose sobre la arena. Sin embargo, los perros no retroceden. El resto de la jauría, impulsada por la lealtad y la furia, se lanza sobre la criatura, mordiendo tendones, orejas y cualquier punto vulnerable que puedan encontrar, tratando de inmovilizarla bajo el peso combinado de sus cuerpos. Es una lucha de titanes biológicos, la ferocidad entrenada contra la abominación genética. Mondragón avanza entre la confusión, buscando un tiro limpio para no herir a sus propios animales, gritando órdenes que se pierden en el estruendo. La criatura, acosada por 10 perros que cuelgan de su piel como garrapatas de acero, gira sobre sí misma, lanzando dentelladas que arrancan trozos de carne. En un momento de claridad aterradora, la luz de la linterna ilumina el rostro del monstruo. Es esa misma cara humana deformada de hace 30 años, pero ahora envejecida, con la piel colgando en pliegues y los ojos nublados por cataratas, pero ardiendo con el mismo odio inteligente. No es un descendiente, es uno de los originales, un superviviente longevo que ha estado escondido, alimentándose y creciendo en las sombras de la sierra durante décadas. La criatura emite un sonido que paraliza la sangre de Mondragón. No es un rugido, sino una imitación distorsionada de palabras humanas, una serie de sílabas rotas y guturales que suenan como una súplica burlona. «Ayuda, mamá», vocaliza la bestia, utilizando el mimetismo para confundir a su atacante, una táctica psicológica cruel aprendida de sus presas humanas. Mondragón siente una punzada de duda y horror, pero la reprime con un grito de rabia, disparando su escopeta a quemarropa contra el pecho de la entidad. El impacto de la bala sólida la hace tambalearse, rompiendo costillas y exponiendo tejido negro y purulento bajo la piel gris, pero la cosa no cae. Su vitalidad es monstruosa, impulsada por un metabolismo acelerado que desafía la muerte. En ese instante, el Kaiser, sangrando profusamente de una herida en el flanco, ve su oportunidad y se lanza directamente a la garganta de la bestia, cerrando sus mandíbulas con una presión de 1000 libras. La criatura intenta quitárselo de encima, arañando
arañando la espalda del perro con sus garras, abriendo surcos profundos hasta el hueso, pero el perro no suelta la presa. Es el momento decisivo. La bestia pierde el equilibrio y cae pesadamente al suelo, atrapada por el peso del perro alfa y la gravedad. Mondragón no duda, suelta la escopeta vacía, saca su machete de monte y se lanza sobre el monstruo caído, impulsado por una furia que ha estado guardando durante 30 años. El combate cuerpo a cuerpo es sucio, brutal y carente de cualquier elegancia cinematográfica. Mondragón golpea una y otra vez con el machete, apuntando a las articulaciones y al cuello, sintiendo cómo el acero muerde carne dura y cartílago. La sangre de la criatura, negra y aceitosa, le salpica la cara, quemándole la piel con su acidez química. La bestia se retuerce, intentando alcanzarlo con sus garras, pero los perros restantes la mantienen clavada al suelo, sacrificándose para dar a su amo la oportunidad de matar. Es una ejecución primitiva, un acto de carnicería necesario donde el hombre se vuelve tan salvaje como la bestia para poder sobrevivir. Finalmente, tras un golpe descendente que casi separa la cabeza del tronco, la criatura deja de moverse. Su respiración se detiene con un gorgoteo húmedo y asqueroso, y la luz amarilla de sus ojos se apaga lentamente, dejando solo la mirada vacía de un cadáver. El silencio regresa al desierto de golpe, solo roto por los jadeos agonizantes de los perros heridos y la propia respiración entrecortada de Mondragón. El viejo soldado se deja caer de rodillas junto al cuerpo, cubierto de sangre ajena y propia, temblando por la descarga de adrenalina. Ha ganado, pero el costo ha sido devastador. A su alrededor yacen los cuerpos destrozados de la mitad de su manada, compañeros leales que pagaron el precio de su guerra secreta. Mondragón se obliga a levantarse y examinar el cadáver con la linterna, buscando confirmar lo que ya sabe. La anatomía es innegablemente transgénica, injertos de piel, suturas cicatrizadas que sugieren cirugías antiguas y placas de metal bajo la dermis. Al mover el cuello flácido de la bestia con la punta de su bota, descubre algo que le hiela la sangre más que el combate mismo. Oculto entre los pliegues de la piel del cuello hay un collar sucio hecho de cuerda trenzada, del que cuelga una pequeña llave de plástico con un número de serie militar y un símbolo desteñido, el emblema de una unidad de operaciones especiales desaparecida en los años 80. La victoria se convierte en ceniza en su boca cuando dirige la luz hacia el interior de la cueva. Allí, en el fondo de la guarida, entre restos de huesos y basura, no hay vacío. Hay nidos, lechos hechos de ropa vieja y ramas secas, y lo más aterrador, huellas frescas, mucho más pequeñas, que salen por una grieta trasera de la caverna hacia la profundidad de la sierra. Las huellas son numerosas, indicando que esta criatura no estaba sola, o peor, que estaba protegiendo a una nueva generación. La bestia que acaba de matar no era el rey, era la madre, o una guardiana que se quedó atrás para detenerlo mientras los otros escapaban. El horror de la revelación lo golpea con la fuerza de un mazo. No se trata de un monstruo solitario que sobrevivió al paso del tiempo, se han reproducido. La infección biológica se ha establecido en el ecosistema, evolucionando, adaptándose y multiplicándose bajo las narices de la civilización. Lo que enfrentó en Chiapas fue el prototipo. Lo que tiene delante es la evolución exitosa de una especie nueva y depredadora. Mondragón comprende en ese instante que su misión ha fracasado antes de empezar. Matar a uno no cambia nada cuando hay una colonia entera dispersándose por los cañones impenetrables del norte de México. Mondragón retrocede tambaleándose, sintiendo el peso de los años y las heridas. Recoge a El Kaiser, que respira con dificultad pero aún vive, y lo carga sobre sus hombros con un esfuerzo titánico. Debe regresar al rancho, debe reagruparse, pero sobre todo debe dejar constancia de lo que ha encontrado. Sabe que no puede perseguirlos a todos, no tiene la munición, ni la juventud, ni el tiempo suficiente. La noche parece observarlo con 1000 ojos desde las crestas de los cerros, y por primera vez en su vida siente el verdadero significado de la indefensión total. Ya no es el cazador, es solo un testigo presencial del fin de la humanidad como especie dominante en la cadena alimenticia. El camino de regreso es una marcha fúnebre bajo la luz de las estrellas indiferentes. Cada paso es una tortura, cada sombra una amenaza potencial. Mondragón no mira atrás, pero siente la nuca arder, la sensación inconfundible de ser seguido a distancia por inteligencias que aprenden y esperan. Sabe que no atacarán de nuevo esta noche. Han visto morir a uno de los suyos y están evaluando la amenaza, recalculando estrategias. Llegar al rancho no es la salvación, es solo una pausa temporal en una sentencia de muerte que ya ha sido dictada. Al cruzar el umbral de su propiedad, cierra el portón con manos ensangrentadas, sabiendo que ningún muro es lo suficientemente alto para lo que viene en camino. Entra en la casa
casa y deja al perro herido sobre una manta en la cocina, atendiendo sus heridas con lo que queda del botiquín antes de preocuparse por las suyas. El silencio de la casa, antes su aliado, ahora se siente como el interior de un mausoleo. Mondragón se sienta frente a la mesa, coloca el collar con la llave militar bajo la luz de la lámpara y saca una botella de tequila barato y un cuaderno nuevo. Sus manos manchadas de sangre negra toman la pluma. No va a huir, no hay a dónde ir. Lo único que le queda es la verdad y tiene que escribirla antes de que las sombras exteriores decidan entrar para apagar la luz definitivamente. Se sirve un trago largo, el líquido ámbar quemando su garganta seca, y mira por la ventana hacia la oscuridad absoluta. Sabe que están ahí fuera, comunicándose, reuniéndose, preparándose para terminar lo que empezaron. La batalla física ha terminado, pero la guerra por la memoria y la advertencia apenas comienza. Con la resignación de quien acepta su destino, Mondragón comienza a escribir la última entrada, transformando su vida y su muerte inminente en un mensaje embotellado para un mundo que se niega a creer en monstruos hasta que los tiene mordiéndole la garganta. Mondragón permanece sentado ante la mesa de madera rústica, bajo el cono de luz amarillenta que parpadea con cada bajón de voltaje del generador, escribiendo con una urgencia febril que contrasta con su inmovilidad física. La sangre seca forma costras oscuras en sus nudillos y en la manga de su camisa, pero el dolor de las heridas ha pasado a un segundo plano, silenciado por la adrenalina y la certeza del final. No está redactando un diario íntimo ni una carta de despedida sentimental para parientes lejanos que nunca lo visitaron. Está elaborando un informe de situación, un documento táctico destinado a quien tenga la mala suerte de encontrar las ruinas humeantes de los alacranes. Cada palabra plasmada en el papel es un ladrillo en el muro de la verdad que intenta construir contra el olvido institucional, un intento desesperado de convertir su muerte inminente en un dato útil para la supervivencia de otros. La revelación de los nidos vacíos en la cueva ha cambiado fundamentalmente la naturaleza de su miedo, transformándolo en un horror existencial que va más allá de su propia seguridad. Mondragón comprende ahora que la amenaza no es un individuo aislado, sino una colonización biológica silenciosa que ha estado ocurriendo bajo las narices de la sociedad, mientras el país se preocupaba por la violencia de los cárteles y la política corrupta. Algo mucho más antiguo y depredador se estaba gestando en los rincones olvidados de la geografía nacional. Escribe sobre la velocidad de adaptación de las criaturas, sobre su inteligencia colectiva y sobre cómo la sierra ya no pertenece a los humanos, sino que ha sido reclamada por una nueva especie dominante que ve en las ciudades cercanas no una amenaza, sino una despensa llena de recursos fáciles. El viejo militar se detiene un momento para observar la llave de plástico militar que descansa sobre la mesa, un objeto banal que encierra la culpa de todo un sistema. Describe con detalle el número de serie y el emblema, consciente de que esa pequeña pieza de evidencia es la prueba irrefutable de que el infierno no subió de la tierra, sino que fue bajado en helicópteros negros hace décadas. No fueron demonios invocados por brujos, sino armas biológicas descartadas, experimentos de supersoldados o quimeras genéticas que salieron mal y fueron borrados de los libros contables, pero no de la realidad física. Mondragón siente una amargura tóxica al pensar en la arrogancia de los hombres de escritorio que crearon esto, burócratas que firman órdenes de exterminio desde oficinas con aire acondicionado, mientras gente como él y sus perros sangran en el polvo para limpiar sus errores. Su advertencia se dirige específicamente a los incautos, a los turistas de fin de semana y a los buscadores de aventuras que ven en el desierto un lugar de paz espiritual. Les implora en el papel que se alejen de las zonas de silencio, de los cañones profundos donde el GPS falla y los celulares mueren. Explica que las desapariciones en la región, atribuidas convenientemente al crimen organizado, son en realidad cacerías de alimentación. Las criaturas han aprendido a usar el miedo a los narcos como camuflaje. Perfecto. Saben que si dejan un cuerpo desmembrado, la policía no investigará a fondo por miedo a represalias, permitiéndoles operar con impunidad total. Es una simbiosis perversa entre el horror humano y el sobrenatural, y Mondragón es el único que ha decidido romper el pacto de silencio. La decisión de quedarse no nace del heroísmo suicida, sino de una lógica estratégica fría y calculada. Él es el cebo final, el tapón en la botella que ganará una noche más para los pueblos del valle. Sabe que las crías regresarán con refuerzos, atraídas por el olor de la sangre de la matriarca y la promesa de venganza. Si él huyera ahora, la manada se dispersaría buscando su rastro, acercándose peligrosamente a las zonas habitadas. Al quedarse, concentra la atención del enemigo en un solo
solo punto geográfico, convirtiendo su rancho en un campo de exterminio controlado. Está comprando tiempo con su vida, esperando que quien encuentre el cuaderno entienda que el sacrificio fue necesario para mantener a Binosemticio, los monstruos ocupados, mientras el mundo seguía girando ignorante. El sonido exterior ha cambiado. El silencio absoluto del desierto ha sido reemplazado por ruidos sutiles, roces de piel contra madera y respiraciones múltiples que rodean la casa como un anillo de asfixia. No atacan todavía en masa, están probando el perímetro, buscando debilidades, comunicándose con chasquidos y esos lamentos imitados que erizan la piel. Mondragón anota esto también. No confíen en sus oídos. Si escuchan a un niño llorando en la oscuridad o a una mujer pidiendo ayuda desde la maleza, corran en dirección contraria. No son humanos. Es una trampa evolutiva diseñada para explotar nuestra empatía. La inteligencia de las criaturas es su arma más letal, y él quiere asegurarse de que nadie más caiga en el error de subestimarlas como simples animales salvajes. Con mano firme, escribe las instrucciones finales para la disposición de sus restos y los de su propiedad. No quiere un entierro cristiano ni una investigación forense que termine archivada o encubierta por los mismos hombres de negro que lo silenciaron en el 95. Su orden es clara: fuego total. Ha rociado el perímetro de la casa y el interior de los corrales con bidones de diésel y gasolina almacenada, creando una pira funeraria gigante, lista para ser encendida con una sola bengala. Si van a entrar a buscarlo, tendrán que quemarse vivos para hacerlo. Quiere que Los Alacranes sea una cicatriz negra en el mapa, un monumento de ceniza que grite peligro a cualquiera que se acerque en el futuro. El Kaiser, que yace a sus pies respirando con dificultad, levanta la cabeza y emite un gruñido bajo, mirando hacia la puerta principal. Mondragón acaricia al perro con una ternura infinita, reconociendo en el animal al único camarada que nunca lo traicionó, al único ser que entendió la guerra sin pedir explicaciones. Escribe unas líneas dedicadas a sus perros, pidiendo perdón por haberlos llevado a una batalla que no era suya, pero reconociendo su valor supremo. En un mundo de hombres mentirosos y cobardes, la honestidad brutal de sus perros fue lo único puro que conoció. Morirán juntos, como guerreros de una era olvidada, defendiendo un código que la modernidad ha decidido ignorar. La atmósfera dentro de la casa se vuelve pesada, cargada de esa electricidad estática que precede a la tormenta. Los vidrios de las ventanas vibran levemente, no por el viento, sino por el movimiento de cuerpos pesados golpeando los muros exteriores. Mondragón deja la pluma un momento y carga su última cinta en la ametralladora ligera que sacó de la caja fuerte, un arma ilegal que guardó para este día exacto. Siente una paz extraña, una claridad mental que no había experimentado en años. El miedo ha desaparecido, consumido por la aceptación del destino. Ya no es el viejo paranoico del rancho, es el guardián en la puerta, el último bastión de la humanidad en la frontera con la oscuridad. Cierra el cuaderno de cuero desgastado y lo mete dentro de una caja de metal ignífuga, sellándola con cinta industrial. La coloca en el centro de la mesa, lejos de los bidones de combustible, rezando a un Dios en el que apenas cree, para que el fuego respete sus palabras. Sabe que las probabilidades de que alguien lea esto son mínimas, pero la esperanza de la advertencia es lo único que le da sentido a su muerte. Se levanta, con las articulaciones crujiendo, y camina hacia la ventana con la bengala en una mano y el arma en la otra. Afuera, docenas de ojos amarillos brillan en la oscuridad, flotando como luciérnagas malditas, esperando la señal para comenzar el banquete. Mondragón respira hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado de la casa por última vez, mezclado con el olor a gasolina y sangre. No hay tristeza en su rostro, solo una determinación feroz marcada por las cicatrices. Mira a través del cristal sucio, enfrentando a la horda que se agolpa contra su puerta, y susurra para sí mismo, pero también para la cámara, invisible de la historia, las palabras que definirán su legado. La puerta comienza a ceder bajo la presión de golpes inhumanos, la madera astillándose con un grito agónico. Es hora. Enciende la bengala, iluminando la habitación con un resplandor rojo infernal, y se prepara para recibir al infierno con los brazos abiertos. La última imagen no es la de un hombre siendo devorado, sino la de una explosión de luz y voluntad. Mondragón deja este mundo no como una víctima, sino como un mensaje. Su voz narrativa se apaga aquí, dejando solo el eco de su advertencia escrita en las páginas protegidas del fuego. La lucha física ha terminado, pero la verdad ha sido sembrada en la tierra quemada. Si encuentran esto, no busquen respuestas aquí, busquen refugio. Ellos tienen hambre, son muchos y ya no tienen miedo. Ustedes son los siguientes. El bosque no olvida, y ahora la puerta está abierta. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger
proteger al mundo. Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta El bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.